em, teníamos cierto que siempre va a ser más amplia la respuesta a diferencia del tema, ¿ya? En la idea principal nosotros, yo les hacía este ejemplo de, si ustedes leen un texto y luego ese texto se lo tienen que comentar a alguien, ustedes le van a comentar lo que es muy importante, lo que es relevante, ¿ya? Por ejemplo, en uno de los ejemplos aparecía que termo provenía de termorrecepción, provenía del griego, etcétera. Yo les dije, esa información es como chaya, ¿cierto? Si ustedes le quieren comentar algo importante de la serpiente, no le vamos a comentar de dónde proviene la palabra, ¿cierto? Nos interesa quizás qué cosas nos puede causar una picadura de serpiente o cómo tengo que estar alerta de la serpiente, etcétera, ¿ya? Entonces ahí ustedes siempre piensen en una idea principal que es lo importante que yo podría comentarle a otra persona, aquello con lo que la persona se va a quedar y va a entender muy bien ese texto. Por eso podía ser bastante largo, ¿cierto? Una oración, dos oraciones, tres oraciones, podía ser bastante extenso. A diferencia del tema que yo les decía si estuviésemos hablando de delfines en un texto. ¿Cuál era el tema? ¿De qué trata? De los delfines, ¿ya? Siempre el tema es más cortito, es de aquello de lo que están hablando, en base a lo que gira, digamos, ese texto, ¿ya? Por ejemplo, si hubiera una biografía aquí de Pablo Neruda y conociéramos todos los datos de Pablo Neruda, dónde nació, dónde creció, dónde vivió, dónde murió, y yo les preguntara, ¿y cuál es el tema? El tema es Pablo Neruda. O alguien me podría decir, la vida de Pablo Neruda. Muy bien, ¿ya? El tema siempre es más cortito. Y el propósito o intención era la finalidad con la que se creaban ciertos los textos. Yo les decía que podía ser informar, persuadir o convencer sobre algo o entretener. Cuando se trate de textos como las novelas, como los cómics, como los cuentos, esos siempre buscan entretener. Un poema también busca entretener. Si a ustedes les presentan una noticia o información sobre, por ejemplo, lo habíamos visto sobre la cédula, ahí sí pensamos en informar, porque me está entregando información importante, ¿ya? Y cuando veíamos este ejemplo de, por ejemplo, este niño que trataba de que el papá le diera, le regalara un perrito, ¿cierto? Quería tener un perrito y él le iba a dar todos los motivos posibles por los que él debería tener un perrito. Nosotros hablamos de persuadir o convencer sobre algo, ¿ya? Que también es lo mismo cuando nosotros vemos estos anuncios que yo les digo, o a lo mejor muchos recibimos llamadas constantemente de hola, cámbiate a Claro, porque es la mejor compañía y no sé qué, y nos dan un millón de argumentos para cambiarnos, ¿cierto? Y ahí lo que están tratando, Convencimiento. exacto, ahí están tratando de persuadirnos o No. convencernos de que nosotros nos cambiemos de compañía a esa que nos está llamando. ¿Ya? Así que ahí tenemos como un resumen bien acotadito de lo que vimos la semana pasada. Esta semana lo que vamos a ver es una clase que la vamos a dividir en dos, ¿ya? Vamos en nuestra semana 5 y vamos en el contenido número 5 y tenemos que ver discurso expositivo y el argumentativo. El objetivo de hoy día es identificar algunas formas básicas del discurso expositivo, definir, describir, caracterizar. La tesis es un texto argumentativo, la validez y o pertinencia de un argumento. ¿A qué voy con esto? Hoy día vamos a ver solo discurso expositivo, ¿ya? Vamos a ver de qué manera tenemos que hacer este discurso expositivo. Em, Vamos a centrarnos mucho en la objetividad, algo que para todos es igual, ¿ya? Eso es súper importante en la clase de hoy día. Cuando yo pienso en un texto expositivo, es por ejemplo lo mismo que estoy haciendo yo ahora. Yo les doy la clase y si esta clase la tomaran en otro curso, van a escuchar lo mismo, ¿ya? No va a venir otra profesora o profesora a decir, no, en realidad, por ejemplo, ya no, para que se entienda, no, en realidad los cuentos, las fábulas, los cómics, las novelas buscan persuadir. Ya eso no va a pasar, porque en realidad nosotros ya sabemos cuál es la regla, que esos textos buscan entretener, ¿ya? A eso voy con que es algo objetivo. Siempre va a ser lo mismo, no importa quién lo diga, no importa desde la mirada que se vea, porque para todos es igual, ¿ya? Las matemáticas son muy objetivas.
Las matemáticas aquí en la China, en Estados Unidos, en Hawái, en Tailandia, en todos lados es la misma. ¿Ok? Nos pueden plantear distintos problemas, pero las fórmulas se mantienen igual para todos. Eso es universal. Eso es algo objetivo, no cambia para nadie. ¿Ya? Entonces, tenemos que los textos expositivos tienen como propósito informar sobre diversos temas. ¿Ya? Por ejemplo, yo hoy día les informo sobre qué es un texto expositivo. Exponen las ideas de forma clara y precisa para que sean comprendidas por el receptor, ¿ya? Lo mismo que hago yo les doy muchos ejemplos para que ustedes puedan comprender la información que es igual para todos. Características: utiliza el lenguaje objetivo y preciso. Predomina la descripción de hechos y objetos, artefactos. Está presente en manuales, en folletos informativos, en reportajes, en infografías, en biografías. También está en artículos científicos, en informes de investigación y mapas. No emite opiniones personales sobre el tema, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes ven las noticias, a nosotros nos entregan información objetiva, ¿cierto? O sea, ya, yo estoy en la octava región y tengo aquí personas que están en la segunda región, ¿cierto? En la tercera región o quizás en cuántas regiones más. Pero nosotros vemos las noticias que están pasando, por ejemplo, lo que pasa en Santiago, y para todos es igual. Aquí a la octava región no llega un poco más de información o como transgiversada y resulta que en Antofagasta llega de otra manera. No, para todos es igual, ¿ya? Y para todos escuchamos lo mismo y con el mismo lenguaje, con los mismos términos. Ya los periodistas tratan siempre de entregarnos la información lo más detallada posible y de manera que la podamos entender. No hay tanto tecnicismo, no hay solo palabras que entienden ellos, eso no sucede, a no ser que obviamente sea un tema específico, no sé, términos de los abogados, pero en sí siempre tratan de explicarnos bien toda la información de la noticia, ¿ya? Eso pasa en los textos expositivos. Obviamente, el lenguaje, el habla, los términos pueden cambiar de acuerdo al público que yo me refiera. O sea, si yo ahora mismo le estuviera haciendo una clase quizás como a personas que tienen doctorados, es decir, que tienen demasiados estudios encima, a lo mejor yo estaría hablando con otras palabras, ¿ya? Palabras que me entenderían ellos. Pero si yo, por ejemplo, estoy hablando con ustedes, voy a hablar de una manera en la que ustedes me logren entender en su totalidad, considerando que hay personas que no han estudiado hace algún tiempo, que a lo mejor dejaron los estudios a cierta edad y hoy en día tienen una edad mayor, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso puede ir variando. Sin embargo, la información va a ser siempre la misma. En función del propósito se indican algunas de sus características, esto simplemente para que lo sepan, tranquilos que no tienen que aprendérselo de memoria. Relación emisor-receptor. La intención de un discurso expositivo es entregar información al receptor, por lo que el emisor debe tener y demostrar competencia y dominio del tema planteado, ¿cierto? O sea, cuando ustedes a mí me preguntan algo como receptores, yo siempre estoy respondiendo a eso porque manejo el tema, ¿ya? O sea, si yo estoy exponiendo algo y ustedes me preguntan y yo no sé, estoy fallando como emisora. El tema siempre va a girar en torno a algo, ¿cierto? Hoy día el tema es el texto expositivo, eso ya lo habíamos visto. Efecto en el receptor del discurso. La idea es que una vez que yo termine mi clase, ¿cierto? Ustedes conocen nueva información. Van a quedar con más información dentro de su cerebro, ¿ya? No podría pasar que una vez que yo termine de hacer la clase y yo les pregunte al menos algo o hagamos algún ejercicio, ustedes me digan, profe, no entiendo nada, no sé nada, quedé como si antes había al menos un puntito más, ahora sé menos dos. Eso no podría pasar, ¿ya? Lenguaje, el lenguaje siempre tiene que ser de texto, de estos textos, perdón, es preciso y objetivo, lo mismo que yo les decía, aquí yo no voy y les digo, ay, hoy día vamos a ver texto argumentativo o texto expositivo, no, no me gusta, qué lata, ya, pero igual tenemos que verlo, eso no pasa, ya, me guste o no lo que vamos a ver, yo tengo que ser muy objetiva con lo que diga. El emisor y su visión del mundo, yo no puedo emitir juicios o valores de lo que yo vea, de lo que yo esté diciendo, perdón, ¿ya?
O sea, yo no voy y digo, no, en realidad yo considero que el texto expositivo es mucho mejor que todos los demás textos. Yo no puedo opinar sobre eso. Eso no es objetivo. Eso va a ser algo que yo pueda pensar, pero que en este tipo de textos yo no lo puedo opinar, ¿ya? Mis pensamientos, lo que yo quiera pensar o creer, aquí queda afuera, a diferencia de lo que vamos a ver la clase siguiente, ¿ya? ¿Cómo se organiza el texto o el discurso, cierto? Tenemos una introducción, lo mismo que yo les digo al inicio de la clase, hoy día vamos a ver tal cosa. Desarrollo, entrego todos los contenidos que vamos a ver, ¿cierto? Los explico. Y por conclusión, siempre les digo qué fue lo que vimos, ¿ya? Y yo al menos usualmente hago mi conclusión a la semana siguiente, que es como lo que pasó hoy día, que yo les comento, hago como un cierre de la clase de lo que vimos la semana pasada, pero esta semana, porque yo siempre inicio con, ¿y qué vimos la semana pasada? Y ahí les hago mi cierre, ¿cierto? Les hago una conclusión bien detallada de lo que hayamos visto, ¿ya? Así que la conclusión, obviamente si lo viéramos en un texto, si yo les entrego un texto a ustedes, lo van a ver al tiro, de inmediato. Ya la conclusión va a estar al final, de hecho siempre tiene título, conclusión. Pero en este tipo de clases, yo puedo hacer mi conclusión al inicio de la clase siguiente. Un texto expositivo se materializa de acuerdo a estructura, definición, descripción, caracterización. ¿Qué es la definición? Se explican los rasgos generales y diferenciadores de los elementos. Responde a la pregunta ¿qué es y para qué es? ¿Ya? Por ejemplo, letra A, árbol, vegetal que posee tronco, ramas, hojas que pueden ser de diversa clase, ¿cierto? Ahí tenemos la pregunta ¿qué es un árbol? Luego tenemos en la letra B el martillo. Si yo quisiera responder a la pregunta ¿para qué es el martillo? Ahí me responde herramienta que sirve para golpear, especialmente para clavar y extraer clavos. ¿Ya? Esas son las definiciones, que es lo mismo que nosotros encontramos en los diccionarios. La descripción, por su parte, entrega información que es completamente complementaria a la definición de un objeto. Se responde a la pregunta ¿cómo es algo para describir? Suelen emplearse adjetivos calificativos y verbos. Según el punto de vista del emisor, una descripción puede ser objetiva o subjetiva, ya lo mismo que yo les estaba hablando. Si fuera algo objetivo, en esta imagen, por ejemplo, del auto, nosotros podríamos decir que el auto es rojo, que tiene cuatro ruedas, que por lo que vemos acá tiene dos puertas, ¿cierto? Porque tiene una que se ve y la otra que debería estar del lado contrario, que tiene luces, que tiene ventanas, ¿ya? Eso es algo objetivo. Ahora, si yo pensara de manera subjetiva, yo podría decir, me gusta este auto, aunque la verdad yo preferiría los autos que tienen cinco puertas, porque así no tiene que ser tan tedioso el ingreso de las demás personas. La verdad es que el color rojo es bonito, pero si fuese negro a mí me gustaría más, ¿ya? Eso es algo subjetivo, porque yo opino de acuerdo a lo que a mí me gusta del auto o lo que me gustaría que el auto tuviera, ¿ya? Y a lo mejor cualquiera de ustedes puede opinar de manera distinta también sobre el auto. Eso es subjetivo, pero en lo que no podemos fallar y en algo que todos deberíamos ver es que, por ejemplo, el auto es rojo. Eso, a no ser que tengamos problemas visuales, evidentemente, no podríamos decirlo, pero todos sabemos que este auto es rojo. ¿Ya? La caracterización, por su parte, determina los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que claramente se distinga de los demás. El tipo de redacción en la que el autor describe al personaje con sus palabras, dando una especie de reseña. ¿Ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, la caracterización de Leonardo da Vinci. ¿Ya? Aquí nos caracteriza a Leonardo da Vinci, que no solo fue un hombre dedicado a la ciencia y a las artes, que además de ser un genio en las artes y en la ingeniería, tuvo entre sus saberes el don de ser un hombre muy atractivo, lo que le permitió introducirse en la vida de las esposas de sus benefactores. Se cuenta que fue todo un Adonis para el género femenino, aspecto que pasaría desapercibido en su vida como destacado ingeniero y artista. O sea, me habla bastante de esta persona, ¿cierto? Me la caracteriza. Porque si a mí me dice que fue atractivo, que, em, em,
que pudo, como ahí mencionan, que pudo incluso haber tenido alguna relación con las esposas de las personas con las que trató, ¿cierto? Yo ahí me hago una idea casi que visual en mi mente de cómo habrá sido Leonardo da Vinci, ¿ya? Aquí evidentemente nos muestra la foto, pero si eso yo solo lo mencionara, sin mostrarles la foto, a lo mejor también nos podríamos hacer una idea de cómo era Leonardo da Vinci físicamente. Entonces, considerando que nosotros esta semana estamos viendo los textos expositivos y dejamos fuera la subjetividad, es decir, dejamos fuera lo que yo piense de algo, vamos a hacer esta actividad, ¿ya? En esta actividad, ustedes van a ver esta imagen y me van a decir qué ven. Ya no me sirve que me digan si es que están conversando o no, por ejemplo, estas personas, y se los menciono porque me pasa mucho, porque no sabemos si están conversando. Es una imagen, no está pasando en el momento, ¿cierto? No, no sé ahora mismo si estarán o no conversando, a lo mejor se quedaron en silencio y hasta ahí llegó. ¿Qué tienen que hacer? Es describirme esta foto de manera objetiva. ¿Qué ven en la foto? Simplemente eso, ¿ya? Así que mm, les doy 3 minutitos porque en esto no se demoran tanto. Escríbanlo ahí en algún papelito que tengan o bien vayan pensándolo y luego cuando yo les pregunte, ustedes me dicen, profe, yo veo esto otro, etcétera, ¿ya? Así que a las 11:26 yo les pregunto cómo van y qué ven y qué pueden describir de esta imagen. Ya. ¿Qué tal les fue con esto? Buenos días, Sergio. Ahí estaba viendo justo su mensaje. ¿Qué me pueden decir de la imagen? ¿Qué ven?
Hola, buen día. Buen Veo día. Dime. una residencial con unas tiendas, con áreas comunes para paseo y recreatividad. ¿Ya? ¿Alguien más? Se aprecian 4 personas, 2 hombres son mujeres en un sector comercial. ¿Ya? Bien, Daniel. ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera acotar algo más? ¿O todos Bueno, yo, coinciden también? profe, yo vi un kiosquito ¿Ya? con un canasto basurero, una persona mano atrás y otro mirando al frente. Ya. Ok, perfecto. Muy bien, Claudio. ¿Alguien más? Yo veo 2 personas o 4 personas como que están esperando una locomoción. Es un Ya. paisaje colonial, Ya. muy limpio, ordenado, con, al parecer se ven tiendas. Ok. Muy bien. Perfecto. Muy bien, todos coincidimos en lo mismo, ¿cierto? Distinguimos algunas tiendas, las notamos por los letreros, o sea, eso ya a nosotros nos deja en evidencia que por los letreros distinguimos estas tiendas, vemos a las 4 personas, ¿cierto? Vemos que unas tienen las manos atrás, vemos 2 hombres, 2 mujeres, algunos me mencionaban, veo árboles, veo un canasto, perfecto, súper bien, eso es algo objetivo, ¿ya? Distinto hubiese sido que yo hubiese dicho no sé, veo unos locales comerciales donde venden, yo creo que venden calcetines y parece que en el otro, parece que la otra es como una sí, puede ser una chocolatería. Y me tinca que tienen que estar esperando bus para Santiago, ¿ya? Eso no podría haber sido porque no lo sabemos, ¿cierto? Ahí estamos usando por completo nuestra imaginación. Eso no sería objetivo, ¿ya? Así que súper bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos ahora sí describir de ambas maneras, ¿ya? Y aquí no se me mezclen, porque me pasa mucho que a veces me envían como la información mezclada. Por una parte, vamos a ver esta imagen y la vamos a describir de manera objetiva, ¿ya? Lo que todos vemos de esa persona. Y en la parte subjetiva van a poner lo que ustedes piensan de esa persona, lo que a ustedes les transmite esa imagen. ¿Ya? Son las 11:30, a las 11:35 les pregunto cómo van. ¿Ya? Cualquier duda o consulta me hablan nomás, yo estoy aquí, voy a silenciarme obviamente, pero cualquier cosa me preguntan.
Ya. Hoy no sé qué pasó. Espérenme, espérenme. Ahí sí. Ya. Entonces, ¿qué descripción objetiva tienen de esta imagen? ¿Qué dirían? Yo diría hombre, cabello castaño, con barba de bigote, vestimenta semiformal, con polera blanca y chaqueta azul oscuro. Perfecto. Muy Yo, bien. Muy bien. yo veo una persona pensante, pensando qué va a hacer, o tiene Ya. dolor de cabeza. Ok, dejamos esa. ¿En la parte objetiva o subjetiva? ¿Objetiva? Seguro, a lo mejor no todos pensamos igual. Es Lo que usted me acaba subjetivo, Subjetivo. de decir es algo subjetivo, porque usted subjetivo. cree que esta persona, exacto, que está pensando, ¿cierto? Alguien me podría decir que está preocupado, etcétera, ¿ya? A diferencia de lo que había mencionado Daniel, si no me equivoco, que nos mencionó del pelo, el color del pelo, la barba, bigote, ¿ya? El color incluso de la chaqueta, que ocupa chaqueta, etcétera, ¿ya? Esas cosas todos la vemos, ¿ya? Así que hay ojo con que lo objetivo es aquello que todos vemos. La descripción que nos hizo Claudio encaja muy bien en una descripción subjetiva. ¿Alguien más puso algo en la descripción subjetiva? Sí, que tiene cara entre enojado y Má- Más aburrido. preocupado veo yo, más preocupado. Ya, perfecto. Ahí se genera de inmediato lo que yo les menciono, ¿cierto? Que cada uno puede ver algo distinto. Rosa nos dice, yo lo veo más de preocupado. Y Daniel me dice, yo creo que está enojado. Perfecto. ¿Algo más? Subjetivo puede ser como que está, como que no aprueba lo que otra persona está diciendo. Perfecto. Súper bien, Claudio. Muy bien. ¿Alguien más? Yo lo que veo es a un actor, está posando para una foto, actor y modelo. Perfecto. Muy bien, José. Muy bien. Yo Ya, veo ahí. a una persona que está preocupada viendo cómo la pareja de él está conversando con otro hombre. Perfecto, muy bien, súper bien, ¿ven? La imaginación nos permite una descripción subjetiva en la que podríamos o no coincidir. Si se dan cuenta, aquí cada uno se generó una idea de esta persona, ¿cierto? Cada uno pensó qué le podría estar pasando a esta persona. Algunos me dijeron que estaba enojado, otros que estaba serio, otros que estaba pensativo, otros que a lo mejor es un actor y así, ¿ya? Un sinfín de ideas es lo que la descripción subjetiva nos puede dejar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros pensemos en descripciones, y voy a abrir de inmediato esta otra, cuando nosotros pensemos en descripciones objetivas, recuerden siempre algo que todos ven, algo que en lo que Objetivo. todos coincidimos, ¿ya? Cuando pensemos, un momento, les voy a silenciar para que no tengamos problemas. Cuando me quieran interrumpir, abren su micrófono, no hay problema. Ya, entonces, el objetivo, aquello que todos ven, ¿cierto? Todos veíamos que era un hombre que tenía el pelo castaño, que tiene ojos, que tenía barba, que tenía bigote, etcétera. Y lo subjetivo es aquello en lo que no vamos a coincidir necesariamente, Lo ¿cierto? Nosotros vamos a imaginario. pensar de manera diferente la subjetividad. ¿Ya? Profesora, Entonces, lo subjetivo es lo que se supone. exacto, exacto. Siempre sí. Muy bien. ¿Ya? Lo subjetivo es lo que yo supongo. Es, por ejemplo, en las noticias, cuando no sabemos qué pasó en realidad y se asumen ciertas cosas. Se supone que tal cosa. Hubo un asalto, ¿no? Parece que era un ajuste de cuenta, dice alguien. Otra persona dice, no, si en realidad le pasó nomás, si no tenían ninguna relación uno con el otro. ¿Ya? Y así. Ya esas son
ideas subjetivas. Nosotros podemos suponer información, ¿ya? Entonces nos quedamos con esa idea y nos quedamos con que, y aquí me voy a adelantar un poquito porque nos queda un poquito de tiempo, ¿ya? Por eso pasé a la clase 6, solo para marcar un inicio de la próxima semana. Nos vamos a quedar entonces con que lo expositivo, los textos expositivos van a exponer un tema que nunca va a cambiar para nadie, siempre es lo mismo, ¿ya? No importa si nos pasan matemática cuando teníamos 3 años, así los pasamos ahora que tenemos 30 años, ¿ya? La matemática va a ser siempre la misma, para todos igual, en cualquier momento, en cualquier lugar. Eso no cambia, ¿ya? Los textos expositivos, piensan siempre, es por ejemplo, cuando yo les doy una clase, ¿ya? Esta clase yo la vengo haciendo desde el 2022 y para todos ha sido la misma. Yo no cambio nada. Puedo dar otros ejemplos, obviamente, pero siempre es la misma información, ¿ya? Un texto expositivo expone un tema, hay un emisor, yo en este caso, y receptor o receptores que podrían ser ustedes en este caso porque ustedes escuchan la información. Y para todos es igual, ¿ya? Y los textos argumentativos son aquellos donde el emisor o autor, es decir, yo en este caso supongamos, voy a hablar de un tema, pero hablo sobre lo que yo pienso de este tema, ¿ya? Y esto se da mucho en las tesis, donde nosotros... en las tesis lo que se hace es que yo doy como una hipótesis, ¿ya? Yo planteo una hipótesis. Pongo, por ejemplo, un porotito que nunca germinó, ya que nunca me dio fruto. Y yo digo, yo creo que este porotito no germinó porque le faltó agua, ¿ya? Entonces, uno lo que hace después es comprobar si esta hipótesis se cumplió o no. Y ahí uno hace todo un proceso para ver si era real o no era real, ¿ya? Y yo ahí argumento, a eso iba con esto de la tesis, yo argumento por qué este porotito no habrá dado frutos. Yo digo que era porque le faltó agua y voy a argumentar. Lo que pasa es que la primera semana yo le di mucha agua, todos los días en el horario que correspondía, pero la segunda semana la verdad es que se me olvidó, de los 7 días solo le puse 5. Y luego en la tercera semana, ya de los 7 días, solo le puse 3. Y en la última semana solo le puse uno y parece que por eso se murió. ¿Ya? Ahí dando un ejemplo como bastante acotado, pero sencillo también, para dar a entender esto. ¿Ya? Entonces, en un texto argumentativo, yo voy a argumentar con distintas cosas el porqué de algo. Y un texto argumentativo, por ejemplo, es cuando nosotros me voy a basar bastante mucho en ejemplos para que se pueda entender, es cuando vemos, por ejemplo, los debates, ¿ya? Y que este año, de hecho, nos va a tocar ver bastante debates porque hay elecciones presidenciales, ¿verdad? En los debates pasa mucho que se expone un tema, ¿ya? Yo siempre doy este tema, aborto libre, ¿ya? Y viene, me voy a basar en los candidatos presidenciales. Ya aquí no, obviamente no voy a caer en si me gusta o no el candidato o la candidata, ya, solo para que se entienda el ejemplo. Supongamos que les plantean aborto libre. Ese es el tema, ¿ya? Y viene Cast y plantea su visión del aborto libre y dice por qué él no estaría a favor del aborto libre. Y luego viene Matei y dice, yo sí estoy a favor del aborto libre porque tal cosa. Y da sus argumentos. Y generamos un debate de por qué sí, por qué no, pero tú por qué vas a aprobar esto, pero tú por qué no lo quieres aprobar. Y comienza una pelea, pero que jamás termina en realidad. Porque los debates también se ganan como de una manera bastante subjetiva, ¿ya? O sea, el que más argumentos entregue y sean sustentables, tengan como una fuente, ¿cierto? Es el que va a ganar. Porque si yo digo, no, es que no me gusta el aborto libre, o sea, yo no puedo ganar un debate así. Pero cuando hay bastante consistencia en esos argumentos, es decir, ambos bien preparados, ambos defienden bien ese punto, ambos
tienen buenas fuentes, igual es como un poco complejo decir quién ganó, ¿ya? Incluso es casi que hay como empates. Entonces quédense con esa idea de que nuestros textos argumentativos son, por ejemplo, cuando debatimos. Yo tengo que entregar muchos argumentos, ¿ya? Y es también lo que pasa cuando a lo mejor ustedes tienen hijos o tienen sobrinos, etcétera, y estos niños quieren pedir permiso para algo, ¿cierto? Cuando yo al menos fui niña, yo pedía permiso, yo, papá, es que lo que habíamos visto de hecho en la clase pasada, papá, es que a todos los dejan ir, te juro que yo me voy a portar bien, ay, tengo mi mejor amiga que la mamá la deja ir y ella no confía en ella y aún así la va a dejar ir, papá, por favor, déjame ir, ¿cierto? Entonces yo comienzo a dar todos mis argumentos habidos y por haber para que a mí me dejen ir a esa fiesta, ¿ya? Entonces nos quedamos con eso, texto argumentativo. Yo argumento siempre, 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 siempre voy a argumentar, ¿ya? Como dice acá, el propósito es que el emisor trate de convencer o persuadir al receptor sobre una idea. Y aquí vuelvo a los debates, ¿cierto? Porque en ese ejemplo, Mateo y Kast estarían tratando de convencernos de que votemos por ellos. Estos términos no significan lo mismo. Convencer se relaciona con la objetividad y persuadir con la subjetividad. ¿Ya? El tema, ¿cierto? Es en base a lo que yo voy a hablar. Aborto libre, por ejemplo, lo que yo les mencionaba. Podría ser o no polémico, de hecho, siempre, 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 siempre va a ser bien polémico. O sea, podría no serlo como no tan polémico, pero en realidad siempre es bastante polémico, porque yo necesito generar una discusión sobre esto, ¿cierto? Y además, que si yo no tengo una polémica, ¿cómo debato? Y aquí hay un ejemplo. El limón tiene vitamina C. Eso es algo que está comprobado, muy comprobado. Y si yo lo pongo en un debate, nadie podría ir a cuestionarlo porque ya están esos estudios, ¿ya? Distinto es si alguien dice, profe, la mejor fruta que hay es la sandía, por ejemplo. Y resulta que, no sé, aparece José Luis y dice, profe, no, a mí me gusta más el melón. Y aparece Rosa y me dice, profe, a mí me gusta más la manzana. Y luego aparece Daniel y me dice, pero profe, yo encuentro que la mejor fruta es la naranja. Y ahí empezamos todos a debatir por qué nuestra fruta que nosotros decimos que es la mejor, nos parece la mejor. ¿Ya? Los participantes, ¿cierto? Tenemos al emisor, que es quien elabora el discurso con el propósito de convencer o persuadir al receptor sobre algo. O sea, aquí nuevamente tenemos dos participantes, emisor y receptor. Y el contexto es dónde se va a producir esta argumentación, el lugar, el grado de formalidad, ¿cierto? Nuestro lugar para debatir aquí podría ser nuestra plataforma de Zoom en una clase de lenguaje, donde hay un cierto grado de formalidad, ¿cierto? Hay mucho respeto, aquí en ningún caso nos faltaríamos el respeto, pero quizás pensando en un debate presidencial, ya pensamos en un lugar que es televisivo, donde el grado de formalidad es bastante amplio, porque las personas van muy bien vestidas, de terno, de corbata, un buen traje, se posicionan de una manera en la que están bien recto y se muestran bastante como serios y de conocimiento. Entonces ya el cuerpo también me da un grado de contexto en donde yo voy a estar debatiendo, ¿ya? Y también a los que les gustan los realities, ahí se producen debates todo el tiempo, ahí pueden ver un claro ejemplo de textos argumentativos. Esa gente pelea todos los días casi, ¿ya? Y ellos van debatiendo sobre algún tema y defienden su punto de vista sobre ese tema y ahí se genera el mayor conflicto de la vida, que precisamente es aquello que vende bastante para la televisión. Sí, ¿se entiende eso? La próxima semana, lógicamente, vamos a ver en detalle este texto argumentativo con ejemplos, con ejercicios, pero ¿se entiende esta distinción de lo que vimos primero, expositivo versus argumentativo? Sí, sí se Bien, bien, entiende. está clarito. Perfecto, súper bien. Entonces, ahora que ya nos quedan 10 minutos, nos vamos a la lista. Había alcanzado a pasar algunos. Luego voy a seguir leyendo los mensajes porque sé que algunos no pueden activar micrófono y me responden por el chat, ¿ya? Así que tengo presente a Ana Alomia, a Janet Araya. ¿Estará presente Antonio Carrillán?
Voy a ver el chat después. Claudio Catrileo lo tengo presente. Claudio Delgado, continúo. Sonia Erices, tengo presente a Carlos Garrido, a José Hueica. Me falta Luis Huerta, ¿estará presente? Sí, señorita. Acá, Perfecto. profesora Claudio Delgado. Perfecto, Claudio, muy bien. Lo voy a poner presente al tiro. Ya. Continúo. Tengo presente a quien dije, Luis Hueica, tengo a Luis Huerta, tengo a Manuel Machuca, tengo a Ángel Medina, tengo a José Melgarejo. Juan Menares estará presente. Continúo. Luis Mujica lo tengo presente. Juan Muñoz también lo tengo presente. Rosa Pérez estaba presente también, ¿cierto? Sí, Sí, perfecto, Rosa. Sergio Salazar también lo vi que estaba ahí en el chat. Eh, Tier Soto también está presente. Daniel Torres también. Y Estefanía Presente. también está presente. Estefanía. Perfecto. Voy a revisar el chat a ver si es que me quedó algún nombre por ahí. Pero con eso estaríamos. Detengo la grabación entonces. Y como siempre.